Aquí reposan los restos de un buen amigo, un alto militar norteamericano cuya identidad no debo revelar, al menos por el momento. Él forma parte de la historia que quiero contarle, una historia oscura que usted probablemente no creerá. Pero ese es mi deber, sembrar la duda. Sígame y descubra una historia que jamás fue contada. Siempre estuvo ahí. El hombre primitivo alzó también la vista hacia ella y sintió curiosidad. Después llegó el miedo y la luna fue adorada. Más adelante los seres humanos la convirtieron en un sueño, a veces bello, a veces terrorífico. Y el satélite natural de la Tierra se convirtió en emblema de lo utópico, de lo inalcanzable. Hasta el siglo XX la Luna fue propiedad de poetas y soñadores. Algunos más audaces llegaron incluso a describirla. En el año 499 a.C., el filósofo griego Anaxágoras enseñaba que la Luna es un astro habitado, con infinidad de valles y montañas. Y otro tanto pensaba Demócrito, el creador de la teoría atómica, nacido también en el siglo V a.C. Pitágoras creía igualmente en una luna viva y habitada. Y su discípulo Filolao iría más allá, asegurando que nuestro satélite natural se hallaba habitado por seres 15 veces más grandes que los humanos. Y acertó al afirmar que el día lunar equivale a 15 días terrestres. Después llegaron los libros. Plutarco, en el siglo I de nuestra era, describe la Luna como una segunda Tierra. Y con los libros, los viajes. Fue hacia el año 160 después de Cristo cuando el griego Luciano de Samosata escribe el primer viaje a la Luna. En su obra Historia verdadera, una tromba de agua arrastra un barco hasta la superficie lunar. Ariosto, en el Orlando Furioso, asegura que la Luna es un gran valle en el que se encuentra todo lo que hemos perdido en la Tierra: riquezas, coronas, honor y esperanza. En 1638 aparece en Inglaterra El hombre en la Luna, otro libro que causa sensación. Su autor, el obispo Francis Godwin, envía a la Luna al aventurero español Domingo González, con la ayuda de una pareja de gansos amaestrados. Fue con Galileo en el siglo XVII, cuando las viejas ideas de los griegos sobre la Luna empiezan a tomar consistencia. Galileo inventa el telescopio y queda asombrado al contemplar los cráteres y las grandes superficies oscuras que son identificadas con mares. En 1647, John Hevelius traza el primer mapa lunar y lo publica en su libro Selenografía, afirmando que la Luna estaba repleta de ciudades.
Entusiasmado con estos descubrimientos, Cyrano de Bergerac publica en 1648 su célebre Viaje a la Luna, un libro asombroso en el que por primera vez se habla de cohetes. Cyrano describe 2 astronaves, una impulsada por la evaporización del rocío, la otra por un cohete de 3 fases. Sería este trabajo justamente el que serviría de inspiración a Julio Verne y a los padres de la astronáutica moderna. En 1671, Querubín de Orleans publica un segundo mapa lunar. El interés del público es tal que en 1865 se publican 6 libros sobre temas espaciales. El más conocido fue sin duda De la Tierra a la Luna, del genial Verne. Y en 1903, el ruso Tsiolkovsky proporciona las pautas que servirían de modelo a la cohetería del siglo XX. Antes de entrar de lleno en las claves de esta historia, permítame un apunte que guarda estrecha relación con lo que quiero contarle. Sígame de nuevo y guárdelo en su memoria. Además de esas viejas y románticas ideas sobre la Luna y de la literatura más o menos fantástica sobre los viajes a nuestro enigmático satélite natural, la historia de la humanidad aparece igualmente repleta de otros no menos misteriosos fenómenos registrados en la superficie lunar. En el verano de 1178, al poco de ponerse el sol, un grupo de monjes de la Catedral de Canterbury observó en el filo de la Luna un formidable resplandor acompañado de gigantescas llamaradas. En 1789, el astrónomo Schroeder contempló atónito una enorme zona iluminada en la llamada región de los Alpes lunares. A lo largo de ese año, otros observadores dieron fe de la presencia en la superficie de la Luna de increíbles y desconcertantes luces que se movían entre mares y cráteres. En 1820, el también astrónomo François Arago publicó en los Anales de Química y Física el relato de otra asombrosa observación. Durante un eclipse, toda una formación de luces evolucionó sobre la Luna, manteniendo el orden de vuelo durante los virajes. En 1843, el mencionado astrónomo alemán Johann Schroeder asistió a otro fenómeno para el que tampoco se ha encontrado explicación. Al observar el cráter Linné en el Mar de la Tranquilidad, el científico comprobó algo desconcertante. El citado cráter de unos 7 kilómetros de diámetro cambiaba regularmente de forma. Poco después, para asombro de la comunidad científica, el cráter en cuestión desapareció por completo. ¿Qué había ocurrido? En 1971, Apolo 15 sobrevoló la zona y fotografió Linné. El desconcierto de los astrónomos fue total. El cráter Linné solo tenía 2.700 metros de diámetro y estaba allí. En 1877, el astrónomo inglés Klein fue testigo de otras intensas y rápidas luces que se dirigieron al centro del cráter Platón. Una vez en la caldera, las luces se reunieron formando un triángulo. En 1950, el doctor Wilkins era testigo de otro suceso aparentemente imposible. En el centro del cráter Aristarchus se encendió de pronto una gran luz, iluminando una amplia región lunar. Grandes llamaradas en la superficie de la Luna, luces en formación. ¿Qué estaba pasando en la Luna? Columbia, this is Houston, over. Y en julio de 1969, al fin, el ser humano cumplió su viejo y añorado sueño. El Apolo 11 se posaba en el Mar de la Tranquilidad. Y el mundo vibró con aquellos primeros y tímidos pasos de Neil Armstrong.
Pero el mundo, una vez más, fue engañado. Muchos de los que vivimos aquel histórico y emocionante momento nos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué ese obsesivo interés por conquistar la Luna? Fue el alto militar norteamericano al que me he referido y al que desde ahora llamaré Mirlo Rojo, quien años más tarde respondería con una información que me dejó perplejo. Una información secreta que muy pocos conocen. Las nuevas generaciones no saben o no recuerdan. A la Luna se fue a investigar, sí, y se ha dicho también que fue una cuestión de prestigio. Una especie de apuesta entre soviéticos y norteamericanos. Pero hubo algo más. En los años 50, tras la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, soviéticos y aliados se embarcaron en una loca carrera de armamento. Aquel periodo fue conocido como Guerra Fría. Una peligrosa etapa en la que llegaron a fabricarse 15.000 bombas nucleares y 9.000 misiles intercontinentales. Y de pronto soviéticos y occidentales experimentaron un brusco giro. De la noche a la mañana, sin aparente justificación, la URSS sorprendió al mundo, situando en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Era el 4 de octubre de 1957. Y armas nucleares y misiles intercontinentales quedaron en segundo plano. ¿Por qué? Y la opinión pública, atónita, asistió a otra sucesión de acontecimientos no menos desconcertante. Estados Unidos se enganchó también a la incipiente carrera espacial, manteniendo en la sombra su obsesión armamentística. Pero los soviéticos mantuvieron la delantera. Mientras los norteamericanos fallaban una y otra vez en los lanzamientos, el 12 de septiembre de 1959, el Lunik 2 ruso conseguía el primer impacto en la Luna. Poco después, el Lunik 3 enviaba las primeras imágenes de la cara oculta. Y el mundo siguió preguntándose, ¿qué ocurría? ¿Por qué este obsesivo interés por conquistar el espacio y sobre todo la Luna? Pero soviéticos y norteamericanos siguieron guardando silencio sobre sus auténticos intereses. Los humillados norteamericanos recibirían el golpe de gracia el 12 de abril de 1961. Ese día el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que orbitaba la Tierra. Y el mundo, en especial la nación norteamericana, fue sorprendido de nuevo. 44 días después de la hazaña de Gagarin, el presidente Kennedy compareció ante el Congreso, comprometiéndose a lavar el honor del país. En aquella oportunidad, un Kennedy firme y sereno asombró al mundo. Which in many ways